amigos? Bienvenidos a su revista sociocultural producida por la Universidad Técnica Particular de Loja. Cristian, ¿cómo estás? Bien, Vero, muchas gracias. Estamos listos para compartir ya los próximos 30 minutos de contenidos muy interesantes que hemos preparado para todos ustedes. Nos vamos con Janine, que nos tiene los avances del programa. Bienvenidos. Gracias. Amigos, estamos listos para compartir estos 30 minutos con las líneas que unen tu mundo. Hoy en Miradas hablaremos sobre la ética periodística en Ecuador. Miraremos la catedral y el convento de las Madres Conceptas de Loja. El Ecuador es un país megadiverso. Especies como el oso de anteojos cumplen un ciclo de vida importante para los bosques andinos, porque en su hábitat se genera la flora y la fauna necesarias para la conservación subterránea de agua. Investigaciones apuntan al cuidado de ese animal, especie que en Ecuador es considerada con alto riesgo de extinción, según las categorías de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza. Miremos este importante tema. El oso andino es un habitante común de toda la cadena montañosa de los Andes, desde Venezuela hasta Bolivia, pero como especie y como individuos requieren de mucha cantidad de hábitat. Si determinamos que las poblaciones de oso están saludables en esta región, podríamos empezar a asumir que las poblaciones, otras poblaciones de otras especies también podrían estar, ya que el hábitat más amplio requerido es por el oso. Hay un conjunto de efectos que generan extinción. Se tiene la presión directa de acabar con el hábitat. Sin esta no hay recursos, no hay alimento, lo que provocaría la desaparición. Otro factor de extinción es la cacería indiscriminada. Como un primer proyecto a lo largo de la cadena central montañosa que cubre el Parque Podocarpus, es monitoreando las poblaciones de osos. Lo que intentamos es que, colocando un cebo en el centro de la trampa, el animal, al introducirse, atraído por el cebo, vaya dejando en las púas del alambre pelo. Entonces, tanto del excremento como de las raíces del pelo que va dejando el animal, se puede extraer ADN y ese ADN lo podemos analizar al punto de poder llegar a identificar individuos sin haberlos cogido. Con este procedimiento se efectuaría un censo y análisis posterior, como la diversidad genética, qué relación parental existe, además de incluir en este proceso a varios organismos que apoyen en la protección y manejo del monitoreo de los osos andinos. Lo que estamos haciendo, y cuando me refiero a salud, no es salud física, sino a salud poblacional. La salud poblacional en las especies naturales y en la especie humana también puede medirse en función de qué tan diversos son sus genes, por ejemplo. La idea es que una población con una variedad pues amplia o suficiente de genes diversos, estas poblaciones pueden ir adaptándose a las condiciones que el ambiente les presenta e ir evolucionando. Además existen muchos genes también que se les conoce como deleterios o dañinos, ¿sí? Que justamente cuando hay estos procesos de endogamia, de autorreproducción entre parientes cercanos, comienzan a expresarse y a manifestarse en los nuevos nacimientos. Por la característica de los páramos del sur del Ecuador, la baja altitud y la cercanía casi inmediata con bosques montañosos, hace que los osos andinos puedan intercambiar con otras especies en el mismo día, convirtiéndose en un usuario permanente del ecosistema. Este proyecto, que inició en el año 2006, se encuentra en su primera etapa. Alrededor de 8 personas trabajan en actividades de campo, laboratorio y vinculación externa. El oso andino necesita de grandes extensiones para vivir y es una especie amenazada debido a la pérdida de su hábitat. En este momento nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con más de tu programa Miradas.
Continuamos con su programa Mirada. Les recordamos que pueden escribirnos a nuestro correo electrónico miradas@utpl.edu.es. Cristian, y te comento que la deforestación y la cosecha destructiva de hojas de palma para la elaboración de artesanías en Semana Santa constituye una amenaza para los pericos cacheti dorados. Esta especie era muy común hace 20 años desde el norte hasta el sur del país. Actualmente sus poblaciones se remiten únicamente al Parque Nacional Podocarpus, a la Reserva Biológica Tapichalaca y a la Cordillera de Lagunillas de Espíndola. Miremos un reportaje sobre una de las aves amenazadas por la cosecha de hoja de palma. La Fundación de Conservación Jotococo, la Universidad Técnica Particular de Loja, la Corporación Aves y Conservación y el Ministerio del Ambiente se unen para apoyar la campaña Reconcíliate con la Naturaleza, cuyo objetivo es rescatar a los pocos pericos cacheti dorado que quedan vivos y evitar la tala de la palma de ramos o de cera donde anida el perico cacheti dorado. El problema es que están en peligro dos especies, tanto el perico cacheti dorado como la palma de ramos o palma de cera, que ya se ha extinguido en el norte del país, en el centro también, y las poblaciones más estables de esta palma quedan aquí en la región sur del Ecuador, especialmente en las poblaciones de Saraguro, en el Parque Nacional Podocarpus, en la Reserva Tapichalaca y en la Cordillera de Lagunillas, que es la frontera ya con Perú, del Cantón Espíndola. Una palma de ramos tiene un ciclo de supervivencia que va de los 70 a los 100 años. El problema es que personas con desconocimiento cortan las ramas matando a la palmera, por lo que no concluye su ciclo de vida. Que es aquí cuando los pericos pueden llegar, porque cuando termina el ciclo de vida de la palma muere, bota sus hojas y solo queda el fuste de la palma. Entonces es ahí donde ellos pueden llegar y hacer sus nidos para su reproducción de los pericos. Pericos están de acuerdo a la UICN, que es el instituto que categoriza las especies para ver si están en estado vulnerable, en peligro. El perico se encuentra, a nivel internacional, se encuentra vulnerable y a nivel nacional se encuentra en peligro crítico. El perico cacheti dorado cumple en el medio ambiente funciones muy importantes. Dispersan las semillas de las palmas, o sea, comen una semilla aquí y te la van a poner en otro lado, entonces así se siguen repoblando las poblaciones de palma. La mayoría de la gente, casi en todas las casas de aquí de Loja, por lo general te cazan los pericos para tenerles de mascotas. Entonces es un ave que tiene las cuerdas bucales que pueden transmitir sonidos, al igual que los humanos. Entonces, por ese motivo son tan atractivas estas aves. De ahí la importancia de la conservación de esta especie y por ende del cuidado de su hábitat. Un consejo práctico para festejar el Domingo de Ramos es reemplazar la palma de cera utilizando especies como rosas, romero, maíz, carrizo, laurel, palmas ornamentales, entre otras. Actualmente se está trabajando con la comunidad para educarla en temas ambientales y lograr así reemplazar la palma de cera por otras opciones como la espiga de trigo, los carrizos de caña, las ramas de plantas de café, el laurel de cera, el eucalipto y el pino. Vamos en este momento con Verónica, que tiene más del programa. En todas partes, los periodistas desempeñan un papel vital para proporcionar al público conocimiento e información, pero su labor debe estar encaminada bajo normas sistemáticas. Solamente de esta manera los periodistas podrán servir a la sociedad de una manera éticamente responsable y positiva. Miremos lo que nos dicen algunos periodistas ecuatorianos en torno a este tema. La prensa, los medios de comunicación son un elemento fundamental de la sociedad. La sociedad es una comunidad ética. Toda relación humana tiene un fondo ético. Y por lo tanto la prensa, como reflejo de la convivencia social, debe estar nutrida de unas bases éticas firmes. Yo creo que la ética periodística es el valor más alto que debe tener un periodista. ¿A qué me refiero con esto? A que el periodismo no es una simple profesión, no es un simple título, no es un simple diploma. Estoy convencido que el periodismo es una misión social, una misión, un servicio a los demás, a la sociedad, a la comunidad. En ese sentido, yo digo que el periodista debe primero vivir en una casa de cristal, es decir, que su palabra tenga autoridad moral, en el sentido, en función de que su palabra tenga la fuerza, tenga el impacto, tenga la llegada suficiente al público, a su público,
como para que ese público pueda conmoverse, pueda cambiar, pueda transformarse a partir de la palabra del periodista. Pero esta palabra del periodista no tiene validez si no tiene autoridad moral, y no tiene autoridad moral si no tiene ética. Yo creo que hay medios que trabajan con éticas, yo creo que el universo se apega totalmente a la ética, ha decidido no publicar fotos de cadáveres porque cree que no abonan en nada en el manejo de la información y por el contrario hacen un impacto que puede ser negativo en cierta población, a no ser que se trate de un hecho en el que es necesariamente o en el que es inevitable. Yo creo que se toman decisiones todos los días en la mesa de editores basados en la ética periodística. Se publican cosas que muchos no publicarían en virtud de la ética periodística. Y creo que como el universo, otros medios también. Lamentablemente hay algunos que no lo hacen, hay algunos que han hipotecado su ética y simplemente se dedican a ganar audiencia, ¿no? El medio de comunicación, llámese escrito, televisado o radiodifundido, comunica, es el intermediario entre un hecho que constituye una noticia y el lector, el televidente o el radio escucha. Por lo tanto, busca la verdad, o lo que considera la verdad. Periodismo, prensa, de cualquier naturaleza que no busque con buena fe la verdad, está desvirtuando absolutamente su función dentro de la comunidad. No tendría razón de existir. Por eso creo yo que hay medios en este rato ya en el Ecuador cuyos lectores o cuyos televidentes o cuyos escuchas los toman más como medios de entretenimiento que como medios de información, porque saben que lo que están leyendo, lo que están escuchando no es cierto. Lo saben, pagan por ello, no lo llevan a casa por esa razón, porque saben que eso está en duda, pero les entretiene. Entonces en ese momento el medio está perdiendo su principal capital, que es la credibilidad. Yo creo que la ética no está o no quiere estar en la conciencia y en el ejercicio cotidiano de muchos periodistas. Y yo diría más que de muchos periodistas, porque tampoco quiero estigmatizar a todos ni generalizar, insisto, en la conciencia de los jefes, de los directores, de los dueños de los medios de comunicación, que por ganar espacios, por ganar rating, por ganar publicidad, por ganar, qué sé yo, atropellan todos los procedimientos, atropellan los principios, los valores morales, éticos, cívicos, y eso me parece que está mal. Porque un medio, sea cual fuese su naturaleza, vive en cuanto tiene la credibilidad de sus lectores, de sus televidentes o de sus radioescuchas. Si es que no tiene la credibilidad, no existe la prensa, muere, porque no tiene ninguna repercusión. Entonces creo que ese instinto de conservación, esa especie de fiscalización diaria que tenemos de la comunidad para los medios de comunicación, servirá para la depuración que necesitamos. Yo creo que el pueblo está despertando, la ciudadanía está despertando, nosotros los periodistas estamos conscientes de este asunto y estamos, por lo menos los del Estado Llano como yo, estamos luchando todos los días frente a este fenómeno y creo que está teniendo eco. El mayor capital que tienen los medios no es ni el gran edificio, ni las más modernas cámaras, ni los periodistas mejor pagados o mejor preparados. El mayor capital que tiene un medio es la credibilidad. Y cuando se violenta la ética periodística, generalmente se está violentando la credibilidad del medio, porque o se dicen medias verdades, o se acomodan circunstancias para que algo que quizás mide 10 centímetros aparente que mide 1 metro. Y eso simplemente para lograr que la audiencia, o lograr una sensación especial en la audiencia, sin importar que luego la audiencia o al día siguiente o inmediatamente se va a dar cuenta de que no era cierto. Es decir, la ética no es solo mentir, la ética no es solo inflar noticias, la ética no es solo hacer una crónica roja morbosa. La ética del periodista también está en ser capaz de superarse a sí mismo cada día, porque insisto, esto es un servicio a la sociedad y si nosotros no hacemos un periodismo inteligente
que alfabetice a la sociedad. Es decir, que no sigamos haciendo una sociedad analfabeta políticamente, por ejemplo, y que por eso sigue votando por los mismos. Yo creo que el periodista no está cumpliendo su deber. Y no cumplir su deber profesional también es una falta de ética. Para mí el maestro del periodismo contemporáneo se llama Kapuczynski. Es un polaco extraordinariamente bueno. O sea, él dice que los cínicos no se hicieron para ser periodistas. Que el periodista debe tener la sensibilidad suficiente para ponerse siempre del estado, en la parte buena de las cosas. Especialmente de aquellos que por la miseria, por su inermia, no tienen voz, que ni siquiera protestan porque no tienen esperanza. Que nosotros debemos ser esa voz de quienes no pueden levantarla. Es decir, ser un factor de justicia. Bajo esa premisa, el periodista debe tener una vocación en primer lugar. El periodista nace como el poeta, después se perfecciona. Porque el periodismo es una actitud frente a la vida y una decisión frente a la muerte. Yo hablo con los editores que trabajan conmigo, hablo con los reporteros y les digo que a mí me interesa saber qué ocurrió, no qué dijo la persona que está involucrada en el caso. Eso también me interesa, pero quiero llegar a lo que de verdad ocurrió, que muchas veces entre todos los involucrados tratan de tapar, la mayoría de las veces. Entonces hemos tenido amargas experiencias con algunos políticos, hemos tenido incluso litigios judiciales con algunos de ellos, porque exigen que solo se publique lo que dijeron, pese a que todos o muchos podamos saber que eso no era totalmente cierto. Entonces ahí hay un conflicto que se está aprovechando mucho en este momento en el país, el de las verdades dichas. Y si caemos en esa tentación y si nos dejamos llevar solo por las verdades dichas, estamos siendo infieles con nuestra audiencia porque estamos transmitiéndole solamente lo que los que quieren o los que están interesados dicen o hacen saber sin aproximarnos de verdad a los hechos. La ética empieza desde que tú eres honesto contigo mismo. Luego sigue con ser honesto con tus pensamientos, con tus valores, con tus principios, con tu ideología. Luego, entender que el periodismo va más allá de una profesión o de un oficio, que es una misión social. Creo que sí existe la ética periodística en el Ecuador, pero a nivel individual, contados con los dedos de la mano. 10, 20 periodistas, 30, ojalá 50, pero aislados, que están luchando dentro del medio. Y ahí sí quiero ser muy puntual. Es decir, el hecho de que los medios tengan tantos defectos como los que acabamos de resaltar, no quiere decir que el periodista debe irse del medio. Al contrario, hay que construir desde adentro, porque hay que ser valiente, hay que tener la capacidad de lucha y hay que poder multiplicar lo que tú eres. Enseñar, haciendo pedagogía para tus compañeros, para los que vienen, para los nuevos. Me parece que hay una ética individual y podría dar nombres si se trata de dar nombres. Conozco periodistas éticos. Medios éticos, no conozco. Tenemos grandes alumnos que quieren ser aún más grandes. Universidad Técnica Particular de Loja. Una gran opción para mi futuro, sin descuidar mi presente. Decide ser más. Ubicada al sur del Ecuador, Loja posee muchos lugares de interés como su centro histórico, que conserva una arquitectura de estilo colonial. La catedral es una de las muestras de arte religioso más destacadas con interesantes esculturas y que por tradición, el 20 de agosto de cada año, recibe a la venerada imagen de la Virgen del Cisne. Esta iglesia data del siglo XVI y está construida en piedra y adobe. Posee 3 naves y compone en su fachada 4 cuerpos terminados en una torre y un campanario.
La última remodelación se la realizó en el año 2004 y su imagen central es la Virgen Inmaculada. El Museo de las Madres Concepcionistas es otra de las valiosas obras de arte religioso, el segundo más antiguo del país, que reabrió sus puertas en diciembre de este año luego de un proceso de restauración. El Museo de las Madres Concepcionistas fue fundado hace 409 años. Veamos el siguiente reportaje. Iglesia Catedral. En el interior de la iglesia La Catedral, en el altar mayor, se encuentra la Virgen de la Inmaculada, cuya idea artística está concebida en la meditación del Apocalipsis. No existen documentos, ni en los archivos ni en la escultura misma, de manera que no se puede identificar su origen y autor. Pero según historiadores, se deduce en dos hipótesis. La leyenda cuenta que la imagen llegó de España y que la trajo el propio Alonso de Mercadillo. Pero la observación y estudio de la imagen nos dice que la Inmaculada es una obra original de la escuela de Bernardo de Legarda, artista imaginero, intérprete del culto quiteño a María, y que esculpió a la Virgen sin mancha en actitud de aplastar la cabeza de la serpiente, una iconografía propia de este artista. En junio del 2001, la imagen fue restaurada en los talleres de la Conferencia Episcopal de Quito. Convento Nuestra Señora de las Nieves o Madres Conceptas. El convento Nuestra Señora de las Nieves o Madres Conceptas de Loja se fundó el 11 de agosto de 1596. Fue el segundo convento en fundarse en Ecuador. Tuvo el patrocinio de Juan de Alderete, gobernador de Yaguarzongo, y la del arzobispo de Quito, Fray Luis López de Solís. Su principal actividad fue la devoción y la entrega a Dios para redimir los pecados del hombre. En aquella época, el convento era dirigido por la abadesa María de Orozco. La capilla antigua, así como gran parte del monasterio, está construido con bases de piedra y muros de tapia. Los techos son de madera, teja y carrizo. En sus pisos se puede apreciar los ya desgastados ladrillos pasteleros y los muros revestidos de diversas capas de cal. Las obras encontradas en el convento fueron elaboradas con diferentes técnicas, así como la pintura en caballete, esculturas doradas y policromadas, maderas talladas y doradas, además de objetos como baúles, arcones, vargueños, utensilios de uso diario de las religiosas. Entre las obras se destaca el cuadro al óleo del Bautismo de María, de autor anónimo, que pertenece al siglo XIX. Su valor iconográfico está presente en lo religioso y cultural, porque se conoce la existencia de dos cuadros de este tipo. Uno de ellos se encuentra en México y es de dimensiones inferiores. También sobresale el óleo de la Virgen de las Nieves, del autor anónimo del siglo XIX, y por lo cual se le dio el nombre a dicho convento. Hemos llegado a la parte final del programa del día de hoy. No se olviden de escribirnos a nuestro correo electrónico miradas@utpl.edu.es. Nos volvemos a encontrar para compartir 30 minutos más de las líneas que unen tu mundo. Hasta la próxima.